Hola a todos, en esta ocasión abordaremos las interrupciones en el compilador CSS. Recordando un poco la interrupción, ¿verdad? En ensamblador era una subrutina, que esta subrutina se invocaba cuando sucedía un evento externo. Esta interrupción la estudiábamos, estudiábamos mejor dicho la interrupción int, la que se llevaba a cabo en el pin RB0. Esa misma interrupción la que vamos a abordar ahora. Entonces, en RB0, cuando se detectaba un flanco ascendente o descendente, mandaba a llamar esta subrutina y ejecutaba un código y luego regresaba a la ejecución del programa principal. Para llegar a esta rutina hay un vector 0x0004. En esta ocasión, como es un lenguaje de mediano nivel, ¿verdad? Lenguaje C, la interrupción se trata como una función. Entonces, aparte de la función principal, que es la que ya tenemos acá, la void main, vamos a definir la función de la interrupción. Vamos a poner a prueba entonces cómo ocupar la interrupción, cómo declararla y cómo configurarla. Para ello vamos a escribir un primer programa. El enunciado dice de la siguiente manera: crear un programa que cuente las veces que se ha generado la interrupción externa int y la cuenta se mostrará en el puerto C. En pocas palabras, vamos a crear un contador de interrupciones. En RB0 vamos a contar flancos y la cantidad de flancos contados la vamos a visualizar en el puerto C. Por lo tanto, vamos a configurar el puerto B como entrada y vamos a configurar el puerto C como salida. Esto lo hacemos mediante la función setTrace, ¿verdad? Bueno, el puerto B y todos los pines los vamos a configurar como entrada y en el puerto C todos los vamos a configurar como salida. En el puerto B hay canales analógicos, entonces ocuparemos esta función setupADCPorts para definir que no vamos a tener ningún pin analógico, y para ello ponemos el parámetro no analogs. Hay que recordar que en este compilador todo se basa en funciones, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que se escribe entre paréntesis son parámetros que se le pasan a una determinada función. El puerto B tiene resistencias pull-up internas. Son resistencias conectadas a VCC. Estas resistencias permiten que si no tengo nada conectado a un pin del puerto B, automáticamente ahí yo voy a detectar un 1 lógico. Entonces la vamos a ocupar y de esa manera vamos a poner únicamente el pulsador conectado a tierra sin necesidad de la resistencia pull-up externa. Vamos a habilitar entonces estas resistencias internas y esto lo hacemos con la función port b pull-ups y como parámetro le vamos a poner true. Y ahí tenemos. Esa sería la configuración de los puertos. Vamos ahora a configurar la interrupción. Antes de configurar la interrupción, vamos a declarar la función de la interrupción. Entonces, la función de la interrupción es recomendable declararla aquí arriba. Y para declarar la interrupción externa, vamos a ocupar la directiva int_ext. Esta directiva indica que lo que sigue a continuación será la función de la interrupción. Entonces, como es una función que no retorna ningún valor, va a tener void interrupt. Bueno, perdón, aquí podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, pongamos la interrupción, ¿verdad? La función no recibirá ningún parámetro, entonces en los paréntesis no lleva nada y ponemos las llaves, ¿verdad? Entonces, en estas líneas de acá, con este código, con estas líneas, yo ya declaré la función de la interrupción. Esta directiva es la que indica que esta función está reservada para la interrupción externa. Entonces el código que tengamos adentro de esta función será ejecutado cada vez que se detecte la interrupción. ¿Dónde la vamos a configurar la interrupción? En la función principal,
¿Qué es lo que vamos a realizar en este momento? Voy a poner un comentario acá y vamos a poner configuración de la interrupción int. Esta interrupción es la que se lleva, repito, en el pin RB0, ¿verdad? Entonces, primero, vamos a habilitar la interrupción externa int. ¿Cómo habilito las interrupciones? Hay una función que se llama enable-interrupts. Y dentro del parámetro, como parámetro, le tengo que poner la interrupción que voy a habilitar. Y la interrupción a través de RB0 tiene este mismo nombre, int-ext, interrupción externa. Entonces le ponemos int-ext. Ya con esto yo estoy diciendo que estoy habilitando la interrupción externa. Vamos a configurar el flanco que va a provocar la interrupción. El flanco se configura con otra función que se llama ext int edge, que viene siendo flanco de la interrupción externa, ¿no? Edge. Entonces, aquí hay dos tipos de flanco. Recordemos, low to high y high to low, de 1 a 0, de 0 a 1. Como tenemos habilitadas las resistencias all up, ahí hay un 1, ¿verdad? En el pin RB0 vamos a tener siempre un 1. Y cuando presionemos el pulsador va a pasar a 0. Entonces el flanco es de alto a bajo. Entonces, ¿cómo ponemos ese parámetro? Ponemos h-to-l, ¿verdad? Esto es como, voy a poner aquí un comentario, high to low. Esto es lo que viene indicando, ¿no? h-to-l, high to low. Entonces, ese será el flanco para la interrupción externa. Ahora bien, en el microcontrolador hay un registro que se llama intcon, que es el que controla las interrupciones algunas interrupciones del microcontrolador. Dentro de este registro intcon hay un bit que se llama GIE, que es Global Interrupt Enable. Sirve para habilitar globalmente las interrupciones. Si este bit no se habilita, no se pone en 1, ninguna interrupción puede trabajar. Este bit es muy importante también porque ayuda a controlar de que solamente una interrupción sea atendida por el microcontrolador. Entonces, para habilitar este bit, vamos a ocupar también la función enable interrupts. Vamos a poner enable interrupts y vamos a poner global. Entonces, esto equivale a poner el bit GIE en 1. Este bit, lo pondré en el comentario, ¿verdad? Pertenece a registro intcon. Bueno, entonces esa sería la configuración de la interrupción. Ahora vamos a crear el bucle, ¿no? El bucle lo creamos con un while que tiene como parámetro true o un 1, ¿verdad? Significa que ese while se va a ejecutar de manera indefinida. Y lo que va a hacer el programa principal es enviar al puerto C el valor de una variable que se llame contador. Estas variables son globales y para crear una variable global tengo que declararla afuera de cualquier función. Por lo tanto, yo recomiendo que las variables se declaren arriba de la función de la interrupción para que sean identificadas por la función de la interrupción y por la función main. Entonces vamos a crear una variable entera que le vamos a llamar contador y la vamos a inicializar con 0. Esta es una variable, pondré como comentario, es una variable global. Es vista por la función interrupción y por la función main, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante de las variables globales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a mandar esa variable al puerto C. Entonces ponemos output-c. Esa función es para enviar algo al puerto C como un byte. Entonces aquí, como parámetro, le vamos a dar la variable contador. Ese sería nuestro programa principal, el programa void main. Vamos ahora en la interrupción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando la interrupción es atendida, no puede atender el microcontrolador otra interrupción.
Por lo tanto, vamos a deshabilitar temporalmente las interrupciones. Y eso, repito, lo hacemos con el bit el global, ¿verdad? Entonces colocaremos enable interrupts global, punto y coma. Y dentro de la interrupción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sencillo. Vamos a incrementar la variable contador. Es decir, que cada vez que se genera un flanco de alto a bajo, high to low, la variable se va a incrementar en una unidad. Ahora bien, cuando entramos a la función interrupción, ¿verdad? Perdón, aquí es disable. Aquí es disable. Deshabilitar. Entonces, cuando entramos a la función de la interrupción, deshabilitamos todas las interrupciones temporalmente, incrementamos la variable contador y antes de salir de la función de la interrupción, volvemos a habilitar el bit global. La idea de hacer esta deshabilitación y habilitación es que mientras estemos en la función de la interrupción, no pueda atenderse otra interrupción. Hasta que se termine de atender esta función, ¿verdad? Se volverán a atender otras interrupciones. Ahora bien, vamos a compilar. Y bueno, y al parecer no hay ningún problema. Ahora vamos a proceder a simular este programa. Tenemos ahora aquí la simulación. Ya le cargamos el programa al microcontrolador y bueno, vamos a ejecutar nada más. Podemos ver bueno, que el puerto C tiene 0, ¿verdad? Aquí hemos puesto esta barra de LEDs y aquí está el botón que genera los flancos. El bit inicialmente RB0 está en 1, entonces al pasar el botón a 0 se va a generar el flanco descendente, ¿no? Y ahí tenemos 1, ¿verdad? Creo que se logra ver. Vamos a poner otro flanco, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de esta manera estamos, bueno, es una demostración de cómo configurar las interrupciones en el compilador CCS.